En este vídeo voy a explicar cómo hay que analizar las oraciones de infinitivo, especialmente cómo poner bien la caja de las oraciones subordinadas y su valor. Es importante conocer la jerarquía de colores porque como si me paro a poner todos los casos, pues es bastante complejo. Tengo tres ejemplos de oraciones de infinitivo porque las dos primeras son de las dos funciones principales que puede tener un infinitivo y la otra es con un infinitivo no concertado. Bien, aquí vemos la primera parte, el tipo de oración de infinitivo. En la primera, vamos a ver lo primero, el verbo principal es el verbo sum y el verbo subordinado, en este caso el infinitivo, es navigare. Vale, cuando el verbo principal es el verbo sum, la oración de infinitivo es de sujeto, siempre va a ser de sujeto. Que sabéis que hay dos funciones, que es la de sujeto o la de complemento directo. El verbo sum o el verbo eimi en griego no tiene permitido tener complemento directo, tiene atributos. Pero el verbo sum, cuando tiene un infinitivo, es sujeto. Bien, siempre que tenemos esta opción, tenemos el verbo sum y un atributo que debe estar en neutro, ¿vale? Neutro singular. Si es un adjetivo o si es un sustantivo, pues tendrá que estar nominativo, pero da igual el género. Entonces, este es el atributo, este es el verbo sum y ahora la oración de infinitivo abarca todo el resto de la oración que no sea el verbo sum y ese atributo. Entonces, lo voy a marcar con un cuadrado para que se vea mejor. La oración de infinitivo sería todo lo demás. Queda fuera siempre el verbo sum y el atributo. Y lo tendríamos que ponerle que es una oración subordinada sustantiva de infinitivo en función de sujeto. La otra forma que tiene el latín y el griego de hacer oraciones subordinadas sustantivas de sujeto es a través de los verbos impersonales, que vienen en el esquema cuáles son, decet, interest o algunos de ellos. Y luego ya quedaría solamente dentro de la oración de infinitivo decir cuál va a ser el núcleo, que es navigare, e intrepokela, pues bueno, no tiene ninguna complicación porque es preposición más acusativo plural femenino, complemento circunstancial. La segunda oración es un ejemplo de oración subordinada sustantiva de infinitivo en función de complemento directo. Lo primero cuando tenemos esto es analizar las formas verbales. Nosotros tenemos aquí un verbo en forma personal que es iubet y es tercera al singular. Lo más importante de saber de este verbo en forma personal es que es un verbo transitivo. Y luego el verbo de forma de infinitivo que tenemos es pugnare. Infinitivo de presente, que no lo he dicho antes. Bien, cuando nosotros tenemos un verbo que es un verbo transitivo, obligatoriamente necesita un complemento directo. Y ese complemento directo va a ser la oración subordinada de infinitivo. Cuando tengamos claro eso, lo primero que tenemos que hacer después de tener eso claro es buscar el sujeto de dux, de iubet, en este caso es dux. Ahora a veces que estará omitido, ya sabéis que el latín y el griego, al igual que el castellano, puede omitir el sujeto cuando ha aparecido la oración anterior o no hace falta. Cuando tengamos claro quién es el sujeto y el verbo principal, todo lo demás sería la oración subordinada sustantiva de infinitivo en función de complemento directo. Hay que tener mucho cuidado y hay que fijarse bien en el diccionario porque hay veces que algunos verbos necesitan obligatoriamente para completar su significado un complemento directo y un complemento indirecto y eso no va a venir siempre en el diccionario porque nos va a poner aliquid en acusativo neutro y aliqui en dativo neutro. Si viene que necesitar esas dos cosas es que tienen también un complemento indirecto y eso no podría estar dentro de la caja de infinitivo. Entonces, cuando tengamos todo marcado, que sería todo lo que no necesite el verbo, y el verbo ha necesitado el sujeto solamente en este caso, es oración subordinada sustantiva de infinitivo en función de complemento directo. Dentro de la oración principal analizamos el verbo como núcleo y luego aquí tampoco hay ninguna complicación porque lo único que tenemos es una preposición más acusativo singular neutro, complemento circunstancial. Ahora vamos a ver los dos tipos de construcciones del infinitivo según su relación con el sujeto del verbo principal. En el primer caso tenemos una oración de infinitivo concertado. ¿Qué quiere decir concertado? Es que el sujeto de la oración principal es el mismo que el sujeto de la oración subordinada. Veamos un ejemplo con la primera frase. Lo primero que tenemos que hacer son analizar las formas verbales, que tenemos un constituit, que es un verbo en perfecto indicativo y es transitivo. Y luego tenemos que analizar la forma del infinitivo, en este caso es oquidere.
Bien, como no ha sucedido en la oración anterior, el verbo va a ser transitivo, va a ser en la oración subordinada sustantiva de infinitivo, va a ser de complemento directo. Tenemos que encontrar el sujeto de constituit y sabríamos entonces acotar la oración de infinitivo. El sujeto de constituit es Theseus, que está en nominativo singular masculino, y entonces, quitando el sujeto del verbo principal y el propio verbo principal, la oración subordinada de infinitivo sería todo lo que nos queda. Bien, dentro de la oración principal, oquidere le pondríamos núcleo y también sabemos que es un verbo transitivo. Entonces, oquidere, a ser un verbo transitivo, también necesita un complemento directo que esté en acusativo y en este caso su complemento directo va a ser Minotauro. Entonces, la oración traducida sería Teseo ordena matar al Minotauro. El que ordena y el que asesina al Minotauro son los dos la misma persona, Teseo. Por eso nos encontramos aquí entre un ejemplo de oración de infinitivo concertado. La siguiente frase es una oración de infinitivo no concertada. Quiere decir que el sujeto de la oración principal es diferente que el sujeto de la oración subordinada. Son dos agentes distintos, pero el procedimiento para analizarla a priori es igual que todas las oraciones anteriores. Primero vamos a localizar y analizar las formas verbales. Tenemos dicit, que es un pretérito perfecto de indicativo, es transitivo. Y luego nuestro infinitivo, que es ese. Es el infinitivo del verbo sum. Como tenemos un verbo en forma principal, dicit, que es un verbo transitivo, nuestra oración subordinada sustantiva va a ser de complemento directo. Y lo primero que tenemos que hacer cuando ya tenemos claro eso es localizar el sujeto de dixit, porque va a ser lo que se va a quedar fuera de la oración subordinada. El sujeto de dixit es Tales, y por lo tanto la oración subordinada sustantiva de infinitivo de complemento directo quedaría el resto. Equivocado. Bien, dentro de esta oración del verbo esse tenemos dos acusativos, aquam e initium, y tenemos un problema porque yo siempre he dicho y he explicado que un acusativo no puede estar con verbo sum porque no hay complemento directo. ¿Qué ha ocurrido? Que en este caso el verbo sum, su sujeto, está en acusativo porque es distinto que el sujeto del verbo principal. El que es no es tale, sino que es el agua. Entonces, dentro del infinitivo, este primer acusativo, aqua, va a ser el sujeto, que está en acusativo singular femenino. Y luego, ¿qué hacemos con el otro acusativo? Bueno, ya sabemos que el verbo sum y el verbo imi en latín pide un sujeto en nominativo y un atributo que está en el mismo caso, que es en el nominativo. Cuando está en infinitivo, el verbo sum va a exigir un sujeto en acusativo y un atributo en acusativo. Por eso tenemos dos acusativos dentro de esta oración. Aquam, por lo tanto, va a ser el acusativo sujeto y initium va a ser el acusativo atributo. Solamente un acusativo podrá ser sujeto y atributo de un verbo sum cuando ese verbo sum está en infinitivo. Cuando está en forma personal siempre va a ser en nominativo. Nos queda rerum, que bueno, que es complemento del nombre y no tiene más complicaciones. ¿Vale? Y la frase traducida queda como Tales dijo que el agua es el inicio de las cosas. Entonces realmente vemos que hay dos sujetos muy bien diferenciados. Primero está Tales, que es el que habla, y luego el que es no es Tales. Tales no es el inicio de las cosas, es el agua. Por eso, para explicar que el sujeto del verbo sum es diferente al sujeto del verbo dixit, nos lo ponen en acusativo y, como acabo de explicar antes, su atributo también va a estar en acusativo. Esto es un ejemplo de oración de infinitivo no concertado.